Hola, hola, muy buenas noches. Aquí José Luis Cermeño en un nuevo episodio del programa Análisis de Mensaje de Películas. Les recuerdo que voy a hablar sin novedad en el frente, all quiet in the western front. ¿Vale? Ahí cuando vayan llegando, por favor me mandan un saludo por escrito, un hola, cualquier tipo de saludo para saber que todo funciona bien, que me están llegando los mensajes. Dejen rápido, aprovecho para compartirlo. Mientras lo comparto, pues me echo mis que son 6 y pues ustedes voten, la que tenga más votos es la que doy el siguiente análisis de mensaje de películas, ¿vale? También perdón, hay unas pequeñas técnicas. Les decía, creo que aquí donde ando como que falla el wifi, pero bueno, ya puse los datos. Entonces, como les decía, también tengo los lunes el programa Reflexionando. Ese son más como clases de coaching o a veces varía un poco dependiendo si tengo invitados o si lo doy yo, ¿vale? Y pues ahí comentando lo de coach, yo soy coach, doy acompañamiento de coaching personalizado, entonces quien lo elija se puede comunicar conmigo pues para trabajar sus metas, sus compromisos, sus acuerdos, sus creencias limitantes, sus patrones limitantes, sus emociones, sus heridas de la infancia, todo aquello que ustedes sientan que no les permite ser su mejor versión o pues tal vez identificar esos bloqueos que no sabes qué es lo que no te lo permite, pues identificarlos y trabajarlos, ¿vale? Pues bueno, nomás rápido lo comparto al grupo de Reflexionando, porque ya ven que este como es grupo nuevo le di su espacio, pues también puede accesar la gente que como que ni se da cuenta de y lo ve todo por allí. Y ya empiezo después de eso con el primer mensaje, ¿vale? Pero pues bueno, ahí si va llegando alguien, pues por favor su saludo por escrito, el hola. Pero bueno, creo que ya tal vez haya alguien por ahí, pues voy aprovechando con el primer mensaje. Y bueno, allí están como en la escuela militar y el que es como el director agarra y pues les da un discurso como de empoderamiento y le dice: hoy están aquí en el borde de la existencia. Recuerden este momento. Es un gran momento porque en el futuro serán juzgados según lo que se atrevan a convertirse hoy. Ustedes serán la juventud de hierro de Alemania. Sus acciones serán el agua que le dará vida a una fuerte y noble raíz. Estoy seguro de que veré a la mayoría nuevamente en casa. Sus espadas volverán a su funda y lo harán con honor, una cruz de hierro en su orgulloso pecho. Pero no se equivoquen, en los momentos más oscuros ahí afuera, antes de un ataque, es posible que tengan dudas, pero deben ser fuertes y seguir adelante. Nuestro futuro, el futuro de Alemania, está en manos de esta gran generación, por el Kaiser, por Dios y por la patria. Y bueno, aterrizando este mensaje, pues definitivamente este sí que es un gran orador, porque les dijo ahora sí a estos cadetes ya en sí cabos por fin, lo necesario para que quedaran convencidos con sus palabras. ¿Y convencidos de qué? Pues estos jóvenes eran soldados que como muchos otros pues serían tratados como carne de cañón, pero hoy no les da a entender eso en su discurso, no. Este orador les dio una plática casi dándoles a entender que con ellos podrían ganar la guerra y pues podrían hacer el gran cambio con el que vencería Alemania, ¿vale? Y bueno, ya, los siguientes mensajes ya son la guerra y Kaczynski agarra y le dice a Baumer: lánzale un pedazo de carne a un perro y siempre lo tomará. Dale poder a un hombre y será una bestia. Toma y le da de su agua a Baumer. Y bueno, no hay que generalizar, pero las guerras, pues en general, pues intensifican tanto las luces como las sombras, ¿no? Luego, por ejemplo, como la pandemia, también por eso de repente hubo gente que como que los demás lo desconocían porque también intensificaba sus luces y sus sombras, ¿no? Pero bueno, en el caso de Stanislaus, que es el teniente del que hablaba Kaczynski, es claro que aplicaba esta frase. ¿Por qué? O sea, con el poder, pues prácticamente sí se volvió una bestia. ¿Y una bestia por qué? Porque él pues todo el tiempo estaba insultando a los cabos, lo estaba denigrando y pues a cualquiera del pelotón. Pero no solo eso. ¿Por qué llegó así como a defender Kaczynski a Baume? Porque lo obligó a permanecer varias horas con una máscara antigás únicamente porque se había tardado mucho en ponérsela. Entonces, pues, o sea, creo que fue un castigo excesivo y cruel que no venía al caso, ¿vale?
Creo que andas por ahí, Carito, a ver si me puedes mandar un saludo por escrito. Exacto. Muchas gracias, Carito. Ya estoy claro que sí funcionan los mensajes. Qué bueno estás por aquí. Recuerda que aquí es tu casa, tanto en el grupo de Reflexionando, el programa Reflexionando, como aquí en Análisis de Mensajes, ¿vale? Y también aprovecho otro comentario que se me fue. Recuerden que están las grabaciones, las subo también en el canal de YouTube. Entonces, si no se han inscrito, pues chequen, y en el canal de YouTube es mucho más fácil ver las grabaciones. Pues de hecho ya tengo más de 142 episodios. Luego me ha pasado que de repente me quieren pedir para la encuesta alguna película, les digo, pues esa ya la hice. Entonces, pues quién sabe. Ahí nomás le ponen en el canal y el nombre de la película, y si ya está ahora sí el análisis de mensaje de esa película, pues se echan alguno de los alguno de los viejitos. Y dice Carito, muchas gracias, un placer. Y pues bueno, llegaste muy a tiempo. A veces ya llegas como cuando voy terminando. Ahorita solo llevo 2 mensajes, ¿vale? Espero que te puedas quedar al resto, Carito. Y luego, en el siguiente mensaje está Nilaus, el que es el teniente ese que le dijeron que es la bestia. Entonces le dice a le está hablando a los soldados, y a Kansinsky le dice: Kansinsky, ayuda a los demás. Y luego se refiere a Baumer y le pregunta: ¿tú estás herido? Y Baumer dice: no. Entonces Stanislaus le dice: entonces de pie. Y se retira, y casi que cuando estaba yendo, Kansinsky dice: el mal no descansa. Y este mensaje, ¿por qué me gustó? Porque el comentario de Kansinsky puede ir por varios lados. Un lado por el que puede ir, pues es que aunque apenas se estaban recuperando del ataque de los franceses, pues no sabían cuándo vendría el próximo. Y pues sí necesitaban dejar, pues ahora sí, el cuartel y pues las trincheras, todo listo para, pues por si llegaban de nuevo los franceses, ¿no? Pero, pues esa es una forma de ver el comentario. Otra forma es que iba sobre Stanislaus. Era una forma también de decir que se acostumbrara que este teniente nunca descansaba y que siempre debían estar preparados a sus órdenes crueles. Y, pues como les decía, que de hecho, ¿por qué digo crueles? Porque también, los interrumpió cuando estaban comiéndose su panecito, que es como, bueno, ni siquiera eso les puedo dejar a gusto su refrigerio, ¿no? Y bueno, dice Emma, buenas noches. Hola Emma, aquí andamos. Llegaste más o menos a tiempo, apenas llevo 3 mensajes. Y pues bueno, entonces continuamos. El siguiente mensaje, Kansinsky dice: ¿crees que valga la pena morir por esto? Y Baumer dice: sí, cuando tienes hambre. Y bueno, antes de explicar el mensaje, pues hacía un poco de contexto, se acaban de robar un ganso en una granja, ¿no? Pero bueno, es muy fácil juzgar a una persona cuando hace una mala acción, pero nunca sabemos cuáles son las razones que los llevan a dicha acción, ¿no? Robar es un crimen en prácticamente todos lados, pero por otro lado también hay ocasiones en que es difícil no entender cuando alguien lleva mucho tiempo sin alimentarse, o su familia lleva mucho tiempo sin alimentarse, y prácticamente sienten que si no roban alimentos, pues alguien de ellos se va a morir de hambre, ¿no? Pero bueno, aclarando, en este caso el robo de los alemanes sí fue un riesgo innecesario. ¿Por qué? Porque se llevaron al ganso al cuartel donde tenían muchos otros tipos de alimentos, y donde prepararon el ganso como algo gourmet. Entonces, pues, literalmente solo lo hicieron para darse un gusto. Pero mi punto aquí es de que esto va a tener pues sus consecuencias, porque dicho granjero quedó rencoroso y quedó prevenido para protegerse de futuros hurtos. Y pues bueno, mucho después en la película pues se verán esas consecuencias, ¿vale? Dice Carito: existen personas que tienen una forma de pensar como militares. Sí, no, ahorita que dices eso, sin dar muchos detalles, a mi abuela, la que ven que murió apenas en diciembre, le decíamos la generala, ¿no? Ella nunca estuvo en la escuela militar, nada de eso, pero nomás para que vean como si tenía así como una, pues ahora sí, una forma de ser muy, muy rígida, mucho de disciplina, ¿no? Entonces, pues sí. Y no sé, pues yo creo que también hay personas que hoy en día, aunque tal vez no sean militares, pues tienen una forma de pensar parecido, como tú bien dices, Carito. Si quieres, pues nos puedes compartir un ejemplo, como yo compartí ahorita el de mi abuelita. Luego, en el siguiente mensaje, Yaden dice: imaginen eso, ser un policía militar, un coñac aquí, una cerveza allá. Todos quieren ser amigos de un policía militar, todos. Y lo interrumpe Hauptmann:
Solo hay un problema, Yaden. Jamás serás un suboficial. Y entonces, pues, Aden no se dejó amedrentar y dice, pues tal vez no, pero todo el mundo tiene sueños. No tienen nada de malo. Y bueno, aterrizando ese mensaje, pues sí, claro que era un sueño difícil de conseguir, pues todos ellos eran apenas cadetes recién graduados, eran cabos, y por un lado, pues se puede pensar que en una guerra las posibilidades de llegar a su oficial se reducen, porque puedes morir en dicha guerra, ¿no? Y pues bueno, en esta película, pues la mayoría de ellos, pues sí mueren, ¿no? Pero bueno, supongamos, por el contrario, pues hay en otras guerras que en general los soldados, pues sobre todo digamos que los soldados del ejército que gana, pues tienen más oportunidades de subir de rango en comparación de los soldados que no están en guerra. Y pues de hecho también es en los soldados del ejército que pierde, pero pues sí sobrevive, ¿no? De hecho todo depende de la perspectiva que le des a la situación. De hecho en una escena más adelante, el que era el general a cargo de este ataque en Francia, entonces se quejaba, o sea, con otra persona, de que pues le tocó una época con 50 años sin guerra, que a diferencia de su papá, que le tocaron 3 guerras, y que a él apenas por fin le estaba tocando una guerra. Entonces, pues vean las diferencias de... Él sí estaba claro que con las guerras, pues subió mucho su padre, a diferencia de él, pues que apenas le tocó la primera, que esa era la Primera Guerra Mundial, y antes de eso, pues Alemania llevaba mucho sin estar en una guerra, ¿vale? Y luego dice Carito, mi padre. Exacto, ¿no? Y bueno, y supongo un poco por tu oración anterior, que tu padre, al igual que mi abuelita, pues no estuvo, pues ahora sí como en el servicio, como un soldado o algo así, simplemente pues traía una disciplina férrea y pues ahora sí como algo parecido a los militares, pero sin ser militar, ¿no? Y dice, así nos educó. Ándale, exacto, ¿no? Y bueno, a mí mi abuelita no me educó, pero pues sí, cuando íbamos de vacaciones, pues de hecho cuando yo estaba chiquito íbamos mucho de vacaciones a donde vivía allá en Tampico, Tamaulipas, y pues sí, se notaba mucho. Y de hecho pues no era solo como que yo y mis hermanos dijéramos así, en general todos los primos le pusimos como ese mote de la generala, porque sí, era una disciplina muy férrea. Luego dice Karen López, hola, buenas noches. Hola Karen, muy buenas noches. Luego, en el siguiente mensaje el teniente dice, soldados, empaquen sus cosas, enrollen sus camas y laven sus platos. Todo el regimiento avanzará al primer frente. Vendrán todos los que puedan caminar. Hagan una fila, soldados. ¿Creen que los franceses esperarán a que se peinen? Y bueno, entonces Albert les dice a los demás, aquí vamos de nuevo, ¿a dónde? Y Baumer dice, pues no tengo idea, ¿a combate? Y bueno, hay trabajos donde realmente no aplican los horarios de trabajo, el clásico, no hay ese horario de oficina que digamos de 8 a 10 o diferentes horarios de oficina, no, ahí no aplica, ¿no? Y pues como diríamos, pues un buen ejemplo es en el ejército y más ellos que estaban en una guerra, ¿no? Aquí literalmente el teniente los levantó al anochecer y les ordenó actuar tan rápido como si tuvieran la pila al 100. Y bueno, ¿por qué me gustó este mensaje? ¿Por qué? O sea, porque yo sí entiendo un poco cómo sentían estos soldados cuando yo de repente me he tenido que levantar esas horas, no sé, porque de repente tengo un vuelo o pues sí, algo así, que alguna cosa, pues estoy como en modo zombie. Y entonces, luego sí me ha pasado que me dicen, ¿qué onda? Saluda o di algo. Y yo, pues bien monosilábico, o pues así como que apenas reaccionando. Entonces pues sí, me puse un poco como, ahora sí como en esa simpatía con Albert y con Baumer. Luego, en el siguiente mensaje, Matías Exberger, que era uno de los delegados a Alemania que estaba buscando la paz, le dice a Monsieur Lemarchel, Monsieur Lemarchel, estamos pidiendo un armisticio. Y Lemarchel pues le entrega como una carpeta y dice, tienen 72 horas para aceptar estas condiciones, no son negociables, la guerra continuará hasta que firme. Y pues Matías le dice, Monsieur Lemarchel, le suplico que no deje pasar 72 horas, señor, muchos están muriendo. Y Lemarchel, pues bien ventajoso, agarra y dice, pues entonces firme ahorita. Y bueno, aterrizando este mensaje, pues cuidado con hacer tratos cuando estás en desventaja. O sea, ¿cómo? Sí, cuando por ejemplo la gente sabe que necesitas dinero y por ejemplo que te pones a vender un bien tuyo, ya sea, no sé, por ejemplo tu auto o no sé, tu consola de videojuegos o
ciertas cosas que realmente no es tanto que las quisieras vender, pero como los demás saben que te urge el dinero, entonces pues se aprovechan, te buscan ahorcar y te buscan que le bajes lo más posible, ¿no? Y fue muy parecido a lo que hizo Le Maréchal. O sea, sí, también se estaban muriendo algunos soldados franceses porque pues no era así como, pues se muere puro alemán, ¿no? Pero ellos estaban ganando la guerra. Por algo es que Alemania es el país que estaba pidiendo el armisticio. Usualmente el que pide el armisticio pues es porque va perdiendo, ¿no? Y entonces, por eso sí sentí excesivo que le dijera que si quería parar la guerra, firmara en ese momento. Pues de por sí ya lo había presionado con que no había negociación posible, que era como que son tales condiciones y no hay negociación. Pues yo creo que esa presión demasiada para que todavía pues ahí tuviera como pues ese, ahora sí, insistir con él, pues firma ahorita si no quieres que se muera más gente, ¿no? Pero bueno. Y dice Carito, te agarran ahorcado. Sí, no, exacto, por eso ahí quise meter ese ejemplo porque es muy parecido como la gente cuando te ven desventaja, pues muchas veces con eso, ¿no? Con algún bien que estás vendiendo o algo así, si saben que necesitas el dinero, pues te aprietan y te ahorcan muchas veces. Desafortunadamente a veces pues son tus amigos, tu familia y a veces gente pues no tan cercana, ¿no? Luego, en el siguiente mensaje el teniente dice: Katzinke, tomen la ametralladora, nos reuniremos en Egisac, 2 kilómetros al noreste. Y va muy, pues todo sorprendido, dice: no puedo dejar abandonados a mis compañeros, señor. Y entonces el teniente le dice: y yo no puedo dejar a mi madre, granadas, municiones, ya. Y entonces Kansinsky le insiste a Baumer y dice: vámonos, Pau. Y bueno, este mensaje, ¿por qué lo escogí? Por un lado es muy honorable la posición y los deseos de Paul. Pues él no quería abandonar a sus compañeros porque buscaba jugar en equipo, ser leal a ellos. Y pues realmente pues ahí, en ese pelotón, pues habían muchos que eran sus amigos desde antes de la guerra, ¿no? Pero el teniente y Katzinke tenían razón que urgía la retirada. Era una batalla que ya habían perdido, en la que los estaban masacrando porque los enemigos tenían tanques, estaban atacando con lanzallamas. De hecho, uno de sus amigos lo mataron con un lanzallamas. Pues sí, realmente lo mejor era retirarse de la batalla y reagruparse en Egisac, como dijo el teniente. Luego, ahí está Matías hablando con diferentes generales alemanes sobre, pues ahora sí, el acuerdo que les pasó, pues el Le Marachel, ¿o cómo se dice? Le Marachel. Y entonces un general dice: esto es una completa capitulación. Y Matías pues, lo interrumpe y dice: 50.000 norteamericanos llegan a Europa cada mes. Marne, Cantigny, Cambari, todo perdido. Lo único que nos aparta del armisticio es un orgullo falso. Tendremos que lidiar con el desastre que ustedes y sus comandantes dejaron. Y otro de los generales interviene y dice: es invierno, sin trenes ni provisiones, el bolchevismo nos arrollará. Los hombres morirán de hambre camino a casa, en vez de morir con honor en el campo de batalla. Y entonces nuevamente interrumpe Matías y dice: von Geldov, saque unas copias de las condiciones de los aliados y envíalas al cuartel por telégrafo. O sea, que lo envía a Alemania, ¿no? Hay que informar al gobierno. Consigamos lo que podamos, pero por el amor de Dios, que termine la guerra. Y bueno, aquí se entiende por qué más que una negociación fue una completa capitulación. En esta película se mostraban principalmente batallas de alemanes contra franceses. Entonces, de repente yo hasta así empecé a sentir como los franceses son los que ganaron la guerra. Pero no, o sea, no eran los únicos que estaban derrotando a los alemanes. En esta frase, como bien dice, había también norteamericanos, había también rusos y pues también estaba ahí el Reino Unido, ¿no? Que no lo mencionan en esa frase, pero también era, pues ahora sí, muchos países los que estaban derrotando a Alemania y no solo Francia, ¿no? Entonces, pues era un acuerdo, pues sí, en que le pedían demasiado a Alemania. Pero para Matías ese precio valía la pena con tal de que dejaran de morir alemanes a diestra y siniestra. Y dice Emma, se aprovechan de las circunstancias. Sí, exacto, ¿no? Entonces, cuidado que en esas situaciones que se note que te urge el dinero, porque desafortunadamente, como bien dijo Carito y como bien dice Emma, mucha gente cuando las personas llegan a ver la desesperación del frente, pues te ahorcan, ¿no? Entonces, pues sí, ahora sí como tú todo neutro,
Y es como, ok, pues este es el precio y si no, pues busco otro cliente, ¿no? Dice Alejandro, saludos yo. Hola, bro, muy buenas noches. Saludos a Emma Leonor, que muchas felicidades hoy por su cumpleaños. Saludos a su hermana Abril y saludos a Jess. Y luego, aquí, en otro lado, en uno como los cuarteles que tenían ahí, el general es el que les decía que se quejó porque no, es que su padre sí estuvo en muchas guerras y esta era su primera. Entonces empieza a platicar pues con un delegado o algo así y dice, ¿qué hace su padre? Y Bridov dice, pues mi familia tiene una fábrica en Holstein, sillas de montar. Y entonces el general dice, sillas de montar, eso siempre se vende, tiene un futuro asegurado. Y bueno, este mensaje, ¿por qué lo agarré? Porque bueno, o sea, este señor, así con sus frases, pero nada es para siempre, ya que todo es relativo. Eso de que siempre se venden las sillas de montar, realmente era muy relativo. En la Primera Guerra Mundial, pues sí era muy común usar caballos, y tal vez a veces por las circunstancias, pues al mismo caballo le tenían que poner otra silla, ¿no? Y bueno, pues hoy en día, pues claro que sigue habiendo nichos para los caballos, para las sillas de montar. Pero hoy en día, pues, la venta de sillas de montar es mucho menor que esa época, no como la frase que decía él de siempre se venden y un futuro asegurado. Pues quién sabe qué tanto, ¿no? Y a ver, dice Carito, ¿es una película de la realidad de la Segunda Guerra Mundial? No, de la primera, Carito, es de la primera, ¿vale? Entonces, al rato vamos a hablar que sí, también esta capitulación de la que estamos hablando, estos acuerdos desventajosos, también tuvieron sus consecuencias para la Segunda Guerra Mundial, pero eso lo voy a comentar en un mensaje anterior. Perdón, un mensaje más adelante, pero es de la primera, ¿vale? De hecho, creo que esta está como en 1917 o principios de 18, ¿no? Y dice Carito, muchas felicidades, Emma. Muchas gracias, Carito. Ya hace rato, de hecho ahorita ando en Guadalajara, entonces estuve ahí con mi ahijada Emma Leonor y pues partimos el pastel con ella y también ahí le di su regalito. Luego, en el siguiente mensaje Baumer dice, Yaden, ¿qué pasó? ¿Dónde te hirieron? Y Yaden, pues que estaba acostado, pues ahora sí que pues, en el suelo, ahora dice, fue en la rodilla, o eso creo, no siento nada. ¿Qué tan arriba me dieron? Y entonces Baumer con calma levanta la sábana para solo ver él y ve que estaba destrozada. Y entonces simplemente dice, pues unos 10 centímetros. Regresarás a casa, Yaden, claro. Entonces Yaden, que pues, seguía muy preocupado, dice, ¿cómo voy a ser policía militar así? ¿Qué voy a hacer? Baumer le dice, lo trata de tranquilizar y dice, todavía puedes, ya lo verás. Y todavía como muy emocional Yaden dice, no voy a dejar que me amputen la pierna, no voy a andar como un inválido. Y entonces Baumer le dice, no pasará, aquí han curado a casos mucho peores. Y bueno, este mensaje, ¿por qué lo tomé? A veces no aceptas una verdad porque no estás listo para aceptarla, para escucharla siquiera, ¿me explico? Baumer tenía claro que no era posible salvar esa pierna, o sea, estaba destrozada, y Yaden lo presentía, pues por algo le dijo que pues no sabía si la rodilla, que no sentía nada, pues sí, no lo tenía tan claro como Baumer, pero lo presentía, ¿no? Y ambos ahí en sus palabras prefirieron como mentirse, porque sabían lo mucho que le importaba a Yaden la pierna, que Yaden sentía que sin esa pierna no podría ser policía militar. Y entonces en ese momento prefirieron evadir el dolor, pues porque también era muchísimo el dolor físico que sentía Yaden en esos momentos, ¿no? Y bueno, este mensaje va de la mano con el siguiente. Ahí pusiste una carita llorando, Carito, y pues sí, tiene que ver con el siguiente. Entonces, de repente, pues se van Baumer y Kaczynski a comer y le traen, pues ahora sí, un plato con alimentos a Yaden y le dan unos cubiertos. Y en los cubiertos había un tenedor. Entonces, pues se ponen a disfrutar su comida, Baumer y Kaczynski, y de repente se dan cuenta que Yaden se empezó a encajar el tenedor en el cuello y literal, pues una herida mortal, ¿no? Y entonces llega Kaczynski, pues ya demasiado tarde, y le dice, ¿por qué hiciste eso? Y Yaden pues simplemente dice, se acabó el sufrimiento, poco antes de morir, ¿no? Y bueno, aquí aclarando, yo no estoy de acuerdo del suicidio, pero nunca lo fomentaré, pero sí en el sentido de respetar las elecciones de los demás, o al menos
entender que ellos por algo eligieron eso, ¿no? Tal vez la decisión de Yaden fue porque creyó que ya no podía cumplir su sueño de ser policía militar. Tal vez su decisión fue porque no soportaba verse en un futuro como una persona con discapacidad. Tal vez su decisión fue porque el dolor físico era demasiado en ese momento y ya no lo soportaba ni lo toleraba. Tal vez la decisión de Yaden fue por todas las razones anteriores. O tal vez habían otras razones más que no mencionó o que no eran tan claras, ¿no? Pero por las razones que fueran, Baumer sintió que tenía que hacer lo que hizo, ¿vale? Y se cayó. Todas las atrocidades que viven en las guerras me dan mucha tristeza. Sí, no, la verdad es muy buena película, pero es una película muy fuerte. De hecho, me quedé viendo después de la película el detrás de cámaras y mencionan que este es uno de los libros más importantes en Alemania. Esta película está basada en el libro All Quiet on the Western Front y es uno de los más importantes. Entonces, en cierto sentido, me interesó también esta película porque, quieras o no, muchas personas en general hemos escuchado siempre como, no, los alemanes los malos, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí también quienes eligieron ver esta película pues van a ver atrocidades que también hicieron, pues ahora sí digamos los aliados hacia los alemanes. Y no ponen a los alemanes como víctimas, pues simplemente ponen que ellos hacían atrocidades, pero también recibían atrocidades, ¿me explico? Entonces, creo que dentro de lo que cabe es una película, y supongo que también viene de un libro, que lo tratan de mostrar de una forma muy neutra. Y pues sí, y digamos, simplemente atrocidades, pues lo vemos con esos acuerdos, ¿no? Que no hay condiciones y que todos la querían presionar, y pues si ya quieres que no se mueran más alemanes, pues firma ahorita, pues sin siquiera habían leído qué les habían puesto enfrente, ¿no? Y dice Carito, no deberían existir las guerras. Claro, y pues bueno, ojalá ya no existan más. Desafortunadamente ahorita pues tenemos presente la de Ucrania y Rusia, que pues esa ya lleva rato. Ojalá termine pronto, ojalá no haya más, pero pues bueno, es algo que no podemos acabar de la noche a la mañana y pues se requiere trabajar mucho en nosotros mismos para pues ir elevando ahora sí como nuestros niveles de conciencia y trabajar más desde la paz, desde el amor y todo eso, ¿no? Pero pues sí. Luego, en el siguiente mensaje, Katzinski dice: estar aquí es como una fiebre, nadie la quiere, pero de repente aparece. Nosotros no queríamos esto, los demás tampoco, pero aquí estamos, con la mitad del mundo involucrado, y Dios nos observa mientras nos masacramos. Y bueno, antes de aterrizar este mensaje, pues quienes vieron el reel, pues pasen ¿no? Si vieron ya últimamente, volví a hacer esto que hacía cuando todavía me apoyaba en los episodios de Nayeli, que era eso, como utilizar algún diálogo o algo de las películas para de ahí hacer los reels, que creo que es mucho más interesante eso, que simplemente el diálogo que decía de, no, los invito, que no sé qué el capítulo, ¿no? Creo que es mucho más interesante en el reel. Pues sí, les pongo también en los detalles, pues que lo estoy invitando al episodio, pero el reel creo que está más, aporto más, pues dándoles algún diálogo de la película, ¿vale? Y bueno, justo Baumer acababa de comentar que sus padres no querían que fuera a la guerra, que él había forjado la firma. Forjar, quiero decir de que, pues, o sea, falsificó, si lo quieren ver, él falsificó la firma para probar a su familia y a él mismo que sí podía con la guerra, ¿no? Pero para este momento la mayoría de sus amigos ya habían muerto, todo porque se creyó el discurso que les habían dado, ese primer mensaje que les dije, ese discurso que en pocas semanas estarían ellos triunfando y pues sobre París, ¿no? Pero como bien dijo Kaczynski, la mayoría de los que van a la guerra no saben en qué se están metiendo, como ellos no sabían. Ellos creían, en el discurso les dijeron, pues con ustedes vamos a ganar la guerra y en pocas semanas van a estar victoriosos en París. Pues nada que ver con la realidad, ¿no? Cuando menos te lo esperas, como decía Carito, es muy fuerte las guerras, porque los que van a las guerras, cuando menos se lo esperan, ya mataron a soldados enemigos, a veces a civiles, o, pues como en este caso, de repente se van muriendo y muriendo tus compañeros. ¿Y qué pasa? Todo eso deja heridas y cicatrices que se llevan el resto de sus vidas. De hecho, en muchos soldados, por ejemplo en Estados Unidos, hay centros de veteranos porque se quedan con muchas secuelas. Y entonces, pues no es algo que, ok, vete a terapia 1 o 2 años. No,
hay veces que quedan años y años y hay cicatrices que pues no pueden sanar el resto de su vida por lo que vivieron, todas esas muertes, toda esa crueldad, y pues no solo de lo que ellos hicieron, sino lo que les hicieron, lo que les decía, que por eso me gustó un poco esta visión, porque les digo, no ponen a los alemanes como las víctimas, porque pues también ellos los ponen haciendo atrocidades, pero era así, tanto como ellos hacían atrocidades, como también las recibían, ¿vale? Luego dice Emma, hay personas que aunque saben que es una verdad, se aferran a un no. Sí, sí, Emma, pero a veces es que no estás listo, ¿no? O sea, creo que lo que tú dices es muy cierto, pero es un poco al mensaje que yo decía. ¿En qué sentido? A veces ni siquiera lo puedes escuchar, ¿me explico eso? No lo aceptas porque, digamos, no entra en tu caja de creencias. No sé si te acuerdas eso de la caja de creencias. Entonces no entra en tu caja de creencias. Y tú ya te vas un paso más adelante. Hay personas que, sí, ya aceptan que lo que les dijeron es verdad, pero ahora sí, como dirían, prefieren seguir nadando en su basura, en su porquería, y no sanar y no trabajarse. Entonces, bueno, creo que en cierto sentido yo digo que es peor las personas que tú comentas, porque bueno, mínimo el que no entra en su caja de creencias, el que no lo entiende, pues digamos está en la ignorancia. Pero esos que ya pasaron esa ignorancia y que saben que están mal, pero prefieren seguir en su basura y seguir cavando, pues bueno, cada quien, ¿no? También pues tiene que ver, pues no están listos para dar sus pasos evolutivos, pero pues también, por ejemplo, ahí lo importante es que si tú eres alguien que tienes personas así, pues tampoco te aferres, digamos, a que cambien o tú ser como el parteaguas en su proceso evolutivo. O sea, tú lo más que puedes hacer es trabajar en ti, y si alguien se inspira en ti, bien. Y si se inspira gente que querías bien, muchas veces se inspira gente que ni siquiera lo habías pensado. A mí luego me ha pasado que pues me escribe gente que yo ni idea que le aportaron mis reflexiones o mis programas, y qué bueno, ¿no? Y tal vez hay gente que me gustaría que le aporten, porque a veces son temas que yo sé que sufren y no, pues no están listos para dar estos pasos evolutivos. Luego dice Carito, una de las películas que más me han hecho llorar es La lista de Schindler. Sí, muy buena película y también muy fuerte. Y esa, a diferencia de esta, pues sí, enfocan más a que ahí sí los villanos eran los alemanes. Ahí de hecho, pues es en la Segunda Guerra donde creo que sí. En la primera, pues yo no he visto muchas películas porque por algo tú creías que era de la segunda, porque la mayoría de las películas se centran en la segunda. Entonces, de hecho, te soy honesto, yo antes de volverla a ver, esta ya la había visto pues prácticamente cuando salió, y yo por ahí me confundí que era de la segunda y no, esa es en la primera, pero sí, creo que en la segunda pues fue todavía más fuerte lo que hicieron, pues por algo así como que la gente escuchamos la palabra nazi como que se siente fuerte, ¿no? Entonces, pero bueno, al final, pues recordemos una cosa, sí, los nazis hicieron todo lo que hicieron, pero pues también recordemos lo que hizo Estados Unidos con Japón. O sea, en vez de ganarles honorablemente la guerra, pues ¿qué hicieron? Les mandaron bombas atómicas y destruyeron ciudades completas llenas de civiles. Entonces sí, es muy fácil decir, los nazis fueron los malos en la Segunda Guerra Mundial. Pero pues yo siento que eso que hizo Estados Unidos fue totalmente falta de honorabilidad. En vez de ganar la guerra poco a poco o de una forma honorable, pues ok, destruye tus ciudades con bombas atómicas matando a todos tus civiles. Entonces, todos tienen sus luces, todos tienen sus sombras. Luego, en el siguiente mensaje, Lemaraquel dice, ese es un problema de ustedes los vencidos, no de nosotros los vencedores. Yo no le temo, me niego a dar cualquier acuerdo con ustedes. Y Matías, pues insistiendo, dice, Monsieur Marachel, por favor, sea justo con su oponente. Yo no le temo. Perdón, sea justo con su oponente, o todos odiarán esta paz. Y entonces Marachel dice, ¿justo? ¿Ustedes hablando de ser justos? Y pues bueno, ya con esa palabra pues terminó ahora sí hundiéndolos. Entonces tanto Matías como los demás bajaron la mirada, ya no dijeron ni otra palabra, y todos, la delegación alemana firmó el acuerdo. Entonces bueno, Lemaraquel fue muy cruel porque él no estaba buscando justicia, como decía Matías. No, Lemaraquel estaba buscando venganza.
precisamente porque él se enfocó en esas atrocidades que también hicieron los alemanes y porque pues dice, pues ustedes empezaron la guerra, entonces nosotros las terminamos como queramos, ¿no? Pero bueno, en esa sed de venganza, pues sí tendría consecuencias para un futuro, ya que sí, como dijeron aquí los alemanes en otro mensaje, fue una capitulación, un tratado muy injusto. Entonces, pues todas esas injusticias como en esos tratados los utilizó Hitler como herramientas tanto cuando fue creciendo en el partido nazi como cuando fue presidente, porque recuerden, no fue como que tomó el poder e inmediatamente empezó la Segunda Guerra Mundial. Poco a poco, y se fue ayudando mucho de eso, de todas las injusticias que sufrieron los alemanes en ese tratado, para ir a agarrarse y decirles, pues yo voy a recuperar lo que nos quitaron a la mala, ¿no? Pues bueno, todas esas injusticias que también les recuerdo, es importante aclarar que aquí, pues los acuerdos los hicieron con el Marrakech francés, pero pues no era lo único. Les repito que la guerra no solo la ganaron los franceses, la ganaron los rusos, los norteamericanos, Inglaterra, ¿vale? En el siguiente mensaje, Baumer dice, Navidad, todavía falta mucho. Y Kaczynski le dice, solo está unas semanas. Queremos otro hijo. Y lo voy a corregir. Hijos, Paul. ¿Qué es la Navidad sin niños? Nada, no. Y bueno, aterrizando este mensaje, que este mensaje no tiene que ver con guerra, sí hay muchas personas que piensan eso. ¿En qué sentido? Que si no te casas y no tienes hijos, no te has realizado como persona. Y aunque la presión es mayor con las mujeres, pues en muchos casos consideran igual a los hombres, que también los hombres que no se casan y que no tienen hijos no se realizaron. Y bueno, por un lado es válido los hombres y mujeres que se sienten realizados casándose y teniendo hijos, pero por otro lado también es válido quienes eligen no casarse y no tener hijos, o como es válido los que sí eligen casarse pero no tener hijos, ¿no? Es válida cualquiera de estas opciones o alguna otra que no mencioné en este momento. Luego, el siguiente mensaje, Baumer dice, es una herida grande, te sacaré la bala, ¿sí? Y Kaczynski dice, no, dame un cigarrillo, el médico se encargará de eso. Y bueno, este mensaje se me hizo muy importante, ¿por qué? Por la organización de las prioridades siempre es importante checar lo que es urgente. Y en este caso lo más urgente sí era sacar la bala y en lo posible cerrar la herida, ¿no? Claro que hubiera sido mejor pues si hubiera estado un médico a la mano, pero pues no había ninguno cercano. Para cuando por fin Baumer pudo llevar a Kaczynski con un médico, pues ese le informó que Kaczynski ya estaba muerto. ¿Por qué? Porque pues la bala era en el hígado envenenó los demás órganos, entonces ya no había nada que podía hacer. De hecho, Baumer al principio le decía, no puede ser, o sea, solo fue una bala, ¿cómo se puede haber muerto tan rápido? Pues sí, porque pues no vieron sus prioridades en que era urgente sacar esa bala y pues ahora sí cuidar que se estaban envenenando sus demás órganos. De hecho, pues cuando todavía Baumer no creía, pues ve la herida y ya se había llenado todo aquí como de negro, precisamente porque ya se había todo infectado. ¿Vale? Carito dice, ahora ya los jóvenes no desean casarse y tener hijos. Hay de todo, ¿no? Y mira, y por ejemplo, ahorita que dices eso, hubo otro ejemplo que no mencioné. También ahorita ya está muy de moda el, ya no se casan, se rejuntan y si tienen hijos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es respetable todas las paradas, tanto como les dije, tanto los que aún sí dicen, no, pues yo, para irme a vivir con mi pareja es porque nos casamos. Como la que acabo de ahorita, no, pues sin casarnos nos rejuntamos, tenemos nuestra familia. Tal vez, por ejemplo, algunos dicen, ya en su momento nos casamos por el civil, simplemente por los beneficios de la boda civil. Pero pues, es válido quienes nunca eligen casarse, o quienes, les repito, también los que eligen casarse y no tener hijos. Que bueno, y yo no creo mucho que sea sano lo de los perrijos, los gatijos, pero lo respeto. Hay gente que dicen, yo prefiero eso que hijos humanos, pues cada quien, ¿no? Que también tiene que ver, pues ahora sí que con esto de que ahora sí se le ha dado ciertas libertades a las mujeres que ya trabajan, pues ninguno de los dos quiere dejar de trabajar. Entonces, pues yo creo que también, por ejemplo,
es muy chido cuando me entero de esas relaciones en las que, ok, pues se le está yendo a la mujer, pues que el hombre deje de trabajar y que el hombre sea el amo de casa. Pues, ¿por qué no? Pues, puede ser, es una posibilidad. Dice Emma, si hay personas que tienen muy marcada esa creencia que un hombre o una mujer tienen que casarse y tener hijos. Sí, te digo, y lo ven. Y casi que tal vez no le insistan tanto a la persona, pero pues sí lo ven como alguien no realizado. Y es como, no, pues esa persona no se realizó, echó a perder su vida. Y tal vez no le están de insidiosos, bueno, de encimosos, pero tal vez sí de insidiosos, ¿no? Luego, en el siguiente mensaje, el teniente francés dice, era de Lefebvre, pobre maldito, lo guardó para el final, ya no necesitará. Y entonces el soldado francés dice, muchas gracias señor, a la salud y a Lefebvre. Y bueno, nomás antes de explicar el mensaje, pues hablaban de un vino, ¿no? Así como Lefebvre nunca pudo tomarse ese vino porque lo iba aplazando para el final, porque pues la posibilidad de que en algún momento, pues sí ganó su ejército, pero él no sobrevivió, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces las personas no postergan esperando una señal o es un momento especial para hacer algo? Y a veces hay metas o sueños que se pierden por estarlos postergando indefinidamente esperando dichas señales o ese momento perfecto, ¿no? Por eso la importancia de disfrutar cada momento y hacer hoy lo que tú deseas, no esperar para mañana, porque tal vez no haya un mañana. O tal vez hayan muchos mañanas, pero pues tú por dejarlos nunca lograste esa meta o ese sueño, ¿vale? Y pues bueno, estos son todos los mensajes que encontré en la película. Ahí quienes están aquí, no sé, Carito, Emma, no sé si todavía siga alguien más. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Adelante, mientras aprovecho mis anuncios parroquiales. Recordarles que todas las grabaciones las subo al canal de YouTube, entonces suscríbanse al canal de YouTube, ahí es más fácil ver las grabaciones, les digo, ya hay más de 140 videos. También, pues si este episodio sienten que le puede aportar a alguien, pues compartan el episodio o etiqueten a la persona que ustedes creen que le puede aportar. Les recuerdo que este programa es todos los miércoles a las 9 de la noche y un poquito más al rato subo una encuesta, de ahí doy 6 opciones y la que tenga más votos hago el siguiente análisis de mensaje de película, ¿vale? Y pues también les recuerdo que tengo el grupo Reflexionando. Eso es más, doy un programa que son más como clases de coaching. Yo soy coach. Quien lo elija, pues yo de acompañamiento de coaching personalizado. Se pueden comunicar conmigo y agendamos su sesión o sesiones para trabajar sus metas, compromisos, sus acuerdos, sus creencias limitantes, sus patrones limitantes, sus emociones, sus heridas de la infancia. Todo aquello que ustedes sientan que no les permite ser su mejor versión. O identificar aquellos bloqueos cuando no saben qué es, pues los identificamos y los trabajamos, ¿vale? Dice Carito, ¿Comment pouvez-vous coucher aider les soldats de la guerre? Uy, Carito, no hablo muy bien el francés, sí estuve, creo que les he platicado que estuve algún semestre en Francia, pero ahí me tomaba mis clases en inglés. Como lo que entiendo un poco en tu pregunta es que cómo podemos ayudar a los soldados en la guerra, ¿no? Entonces, pues bueno, al final del día, pues simplemente, ahora sí no juzgando, ¿no? Que era un poco lo que les decía, que por eso me gustó esta película, que no victimiza a los alemanes, pero muestra que así tanto como ellos en su momento cometieron atrocidades, entonces pues también la sufrieron, ¿no? Y simplemente la más clara fue ese tratado sin ahora sí como sin dar ningún tipo de negociación, y pues tan así que fue tan desventajoso que fue un arma que utilizó luego Hitler, ¿no? Entonces, y bueno, pues otra cosa pues también sería eso, ¿no? Tal vez si tú conoces a alguien que es pues, simplemente que quiere estudiar eso, pues respetar, pero también pues recordarle eso, cuántas personas, que muchas veces esas personas llegan con heridas que tardan años en sanar y que tal vez nunca sanen, ¿no? Desafortunadamente, pues como le decía, en Estados Unidos se apoya mucho porque pues, Estados Unidos es un país que siempre está en guerra. Y ahora sí que
desde la Segunda Guerra Mundial no está en una guerra grande, pero siempre anda mandando a apoyar a países en guerra, o tiene sus guerras con Irak, con Afganistán, o ahorita pues bajita la mano anda ahí apoyando a Ucrania. Entonces pues bueno, entonces ahí es un país donde muchos de esos veteranos pues terminan suicidándose por eso, porque no sanan sus heridas. Hay algunos que sí las pueden sanar, hay algunos que las sanan pero no al 100. Entonces pues simplemente dejar eso. Es como les repito, al final pues es muy fuerte el matar a otra persona. Entonces pues ellos, aunque digamos que matan de una forma legal, pues matar deja heridas, ¿no? También es muy fuerte, pues por ejemplo, que tus soldados que son compañeros tuyos pues se mueren en batalla. Luego muchos tienen la culpa porque sienten que no pudieron salvar a su compañero. Pues simplemente eso, ¿no? Respetar, pero pues ahora sí abrirles a las posibles consecuencias de estar en una guerra, ¿no? Dice Carito, sí. Dice Emma, muy poderosos mensajes, gracias. Un placer. Y dice Carito, perdón, tenía activado el traductor. No, está bien, te digo. Creo que dentro de lo que cabe medio sí le entendí bien, pero pues por eso pregunté, porque dije, pues tal vez alguna palabra me falle, ¿no? Entonces, sí te digo. De hecho, aparte del semestre que estuve en la prepa en Francia, pues en la secundaria me lo dieron. Pero pues te soy honesto, desde ese semestre que estuve en Francia, que tomaba clases en inglés, pues no he practicado el francés. De hecho, pues sí, a veces cuando tengo películas en francés, pues las pongo en francés, pero con subtítulos, ¿no? Entonces, pues sí, al final, no te preocupes. Dice Carito, muchas gracias, coach, bendiciones. Un placer. Pues ahora sí, muchas gracias a todos quienes estuvieron aquí. Recuerden, ahí suscribirse al canal de YouTube, votar al rato, compartir el episodio si sienten que le puede aportar a alguien. Les mando un fuerte abrazo, un beso y que estén muy bien.